Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, tenemos un momento de catequesis y siempre con un tema importante. Hoy queremos continuar, queridos chicos, con un tema que ya hemos comenzado anteriormente, pero tenemos que conocer a este gran personaje. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Vanessa? El tema del día de hoy es ¿quién fue Juan el Bautista? Muy bien, ¿quién es Juan el Bautista, queridos chicos? Estén muy atentos. Tenemos que saber entonces quién fue Juan el Bautista. Vamos a escuchar de nuevo la palabra de Jesús desde la Biblia que nos habla de Juan el Bautista. Hay tantas cosas que podemos nosotros escuchar de Juan el Bautista porque fue un personaje muy importante. Vamos a escuchar a nuestras amiguitas, como siempre, queridos chicos, desde la palabra de Dios. Entonces les escuchamos a nuestras amiguitas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, después de haber escuchado tu palabra, que nos anima, que nos orienta y que nos va guiando y nos dice hoy especialmente, con estos capítulos y versículos, nos dice quién fue Juan el Bautista, este personaje tan importante para la Biblia, tan importante también para cada uno de nosotros, queridos chicos. Bueno, entonces nosotros vamos enseguida y ustedes traigan su cuadernito, vayan anotando sus preguntas y sobre todo estén atentos, porque después más adelante de haber conocido a Juan el Bautista, vamos a hacer nuestras preguntitas. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Cuando el faraón vio que todo había regresado a la normalidad, olvidó su promesa y no cumplió su palabra. Malditos imbéciles, ¿no entienden que los pantanos alrededor del Nilo causaron esto? ¿No el Dios a quien ustedes temen? ¿No lo entienden?
¡Váyanse! ¡Salgan de aquí! Entonces, ¿qué les dijo el faraón? Otra vez dijo no escucha. Y todavía insiste en retar tercamente al Todopoderoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer para salir de aquí? Tendremos que esperar su decisión. No creo que en verdad lo haga, su corazón es de piedra. Luego Moisés tomó su vara y la clavó en la tierra. Apareció una enorme nube de polvo que se transformó en un gigantesco enjambre de mosquitos que pululó sobre las personas y los animales. Luego los mosquitos se convirtieron en una gran cantidad de moscas venenosas letales, que invadieron todos los lugares. Enormes enjambres de moscas venenosas entraron a las casas de los egipcios, al palacio del faraón, a los establos, y proliferaron sobre el ganado. No podemos hacer nada. Somos impotentes ante las moscas. La tormenta llega y golpea y luego se dispersa. Siempre es así y lo único que tenemos que hacer es esperar a que pase. ¡Imbéciles! Ustedes son unos incompetentes. ¿Qué clase de magos son? Incapaces de hacer algo. Egipto fue devastado por las moscas venenosas. Solo la tierra de Gosén se salvó de esta plaga. Nuevamente el faraón envió a sus mensajeros en busca de Aarón y Moisés. Así que fueron a su palacio y lo esperaron. El faraón tomó una decisión, pero antes de anunciarla quería saber cómo reaccionarían Aarón y Moisés. Les dijo entonces: Los llamé porque finalmente entendí. Ustedes son dos magos poderosos, muy poderosos. ¿Por cuánto dinero trabajarán para mí? No somos magos. Ríndanse ante Dios. No, jamás me rendiré ante el Dios de los hebreos y Él jamás me subyugará. Nuestro Dios quiere que usted libere a los hebreos. Eso jamás sucederá. Díganle a su Dios que jamás los liberaré. ¿Entienden? Jamás. El Todopoderoso sabrá cómo convencerlo, faraón. Puede irse, pero recuerde que sus problemas no han terminado. ¡Mami, mira! Tú eres el amo de Egipto, eres todopoderoso. Te agradezco por lo que dices, reina mía. Como la actitud del faraón hacia los hebreos no cambió, el Señor le dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo y en la tierra de Egipto habrá una oscuridad tan densa que podrás tocarla. Moisés extendió su mano hacia el cielo, y durante 3 días una oscuridad densa y espesa cubrió toda la tierra de Egipto. Nadie podía moverse, pero ni siquiera esta advertencia convenció al faraón y por lo tanto una vez más el Señor habló a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo para que caigan fuego y granizo sobre todo Egipto. Una lluvia de fuego y granizo cayó del cielo y chocó con violencia sobre la tierra. El granizo era tan fuerte que al golpear la tierra, causó daño a personas, animales y cosechas. Solamente la tierra de Gosén, en donde vivían los hebreos, se salvó de esta plaga. El fuego quemó todo en su camino. Establos y árboles quedaron reducidos a cenizas humeantes, y en todos los alrededores había cadáveres calcinados. Tu Dios está en contra nuestra. Pídele a tu Dios que me salve de este desastre y te prometo que te dejaré salir de Egipto. Y el Señor dijo: Así dice el Señor, el Dios de los hebreos: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si rehusas dejarlo ir, mañana yo traeré sobre tu territorio un enorme enjambre de langostas. Llenarán tus casas y las de todos los egipcios. ¡Oh! ¡Miren esa cantidad de langostas! ¡Destruirán todo! Debido a su enorme cantidad, las langostas formarán un manto letal y serán tantas que cubrirán por completo el territorio de Egipto. Devorarán todo lo que encuentren, plantas, árboles, animales. Una enorme nube devastadora que destruirá todo lo que encuentre.
Tengo que hacer esto porque no quieres dejar salir a mi pueblo de Egipto y mañana mi mano caerá otra vez sobre tu ganado, en los campos, sobre los caballos, asnos, camellos, bueyes y ovejas. Al día siguiente, el faraón envió a sus fieles asistentes a confirmar si lo que el Señor había dicho era cierto. Y ellos le dijeron que ni un solo animal del ganado egipcio había sobrevivido, mientras el ganado de los israelíes estaba sano y salvo. ¿Para qué nos llamó Faraón? ¿Tal vez para decirnos que podemos salir de Egipto? Un momento, Moisés, ya no estoy en contra tuya, pero ahora pídele a tu Dios que me salve de esta ruina. No me queda una sola cabeza de ganado. Lo haré, pero usted nos dejará salir de Egipto para poder servir a Dios. Sí, les permitiré salir, pero ahora pídele a tu Dios que aleje esta plaga mortal de Egipto y de mí. Moisés levantó su vara e inmediatamente sopló un fuerte viento, un poderoso viento occidental que arrastró todas las langostas. Fue un espectáculo increíble. El viento soplaba ruidosamente y su silbido se mezclaba con el chirrido de los insectos. Desde el balcón de su palacio, el asombrado faraón y su corte miraron cómo las langostas caían al Mar Rojo, y en poco tiempo en todo el territorio egipcio no quedó rastro alguno de las langostas. Moisés y Aarón salieron del palacio con las... Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Jesús. En esta catequesis que hacemos de Aprendiendo con Jesús, porque Jesús nos enseña. Jesús nos da una catequesis. Jesús nos enseña hoy con un tema muy importante, querida Vanessa, nuestro tema del día de hoy. ¿Quién fue Juan el Bautista? ¿Quién fue Juan el Bautista? Entonces, aprendemos así y sabemos quién es Juan el Bautista. Y vamos a escuchar, vamos a hacerle algunas preguntas a Juan el Bautista y ustedes, niños, estén muy atentos, porque sobre estas preguntitas después yo les voy a volver a preguntar a ustedes si son capaces de darme la información exacta. Juan, cuando te preguntaban si eras el Mesías, ¿qué le respondías? Les decía que yo no era digno ni siquiera de desatarle las sandalias al Mesías. Desde pequeño sentí fuertemente el Espíritu de Dios que me llamaba a una misión especial. Y en el desierto comprendí que esa misión era preparar a la gente para la llegada del Mesías. Algunos me confundían con él, pero yo constantemente les decía: yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Preparad los caminos del Señor. Antiguas palabras que ya había pronunciado el profeta Isaías. Muy bien, queridos chicos, ¿se dan cuenta? Aquí le preguntan, ¿tú eres el Mesías?
Dice que muchos confundían y pensaban que Juan el Bautista era el Mesías. Pero sin embargo nosotros, queridos chicos, sabemos que el Mesías, ¿quién era? Era Jesús. Pero sin embargo, como Juan vivía una vida tan santa, él después dice entonces, yo vine a preparar el camino para el Mesías. El camino para mi primo Jesús, porque si María e Isabel eran primas, entonces ellos también eran parientes, fíjense. Y él viene a preparar el camino de Jesús. Dice, yo no soy digno ni de desatarle la correa de su sandalia, queridos chicos, imagínense. Vamos a seguir conociendo más a Juan el Bautista. Otra preguntita más que le hacemos a Juan el Bautista. Juan, ¿qué significaba preparar los caminos del Señor? Significaba que cada uno debía alejarse del pecado, cambiar de vida, convertirse de verdad y recibir el bautismo, y así reconocer y recibir a Dios en la persona del Mesías. Qué bien, queridos chicos, aquí nos dice entonces cómo nosotros tenemos que preparar nuestra vida, cómo nosotros tenemos que preparar nuestro caminar, queridos niños. Nos llama en síntesis a la conversión. Tenemos que convertirnos, tenemos que ser mejores, tenemos que ser chicos entonces obedientes, buenos, educados, estudiosos, trabajadores. Tenemos que saber jugar y no ser pichados y así, todo lo que es positivo. Eso significa, queridos chicos, entonces, preparar el camino del Señor. Qué linda pregunta que le hicimos a Juan el Bautista, pero ahora le vamos a hacer una tercera preguntita que ustedes también tienen que saber responder. Escuchemos esta pregunta que le hacemos a Juan el Bautista. Juan, cuéntanos, ¿comprendía esto la gente? En general sí, pero aquellos que vivían en pecado y cometiendo injusticias sin querer reconocerlo, no. Estos se sentían muy molestos conmigo por las denuncias que yo hacía de ello públicamente. Por ejemplo, el rey Herodes Antipas y los sacerdotes que gobernaban el país. Muy bien, queridos chicos, se dan cuenta entonces que algunos no querían reconocer, no querían aceptar las cosas que decía Juan el Bautista. Juan el Bautista era un poco duro, Juan el Bautista iba directo. Y ahí incluso al rey, dice el rey Herodes, imagínense, él le echaba en cara sus pecados y le decía que no estaba bien lo que estaba haciendo. Y claro, él y otras gentes más no aceptaban lo que Juan el Bautista anunciaba, porque él estaba llamando a la conversión. Queridos chicos, ¿a qué cosa estaba llamando? Estaba llamando a la conversión. A la conversión. Y no siempre queremos escuchar la voz de papito, de mamita que nos dice, mi hijo, portate bien. Esa es la clase de voz que Dios nos dice. Esa es la clase de voz que nosotros escuchamos y que nos llama a la conversión, como hace Juan el Bautista. Muy bien, queridos chicos, vamos entonces ahora nosotros un momento para escuchar algo, para entender algo de nuestra catequesis a través de la música y todo lo que venga, queridos chicos, y que es parte de nuestra catequesis. Y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Hoy cantemos alegres la
Queridos hermanos, estamos comenzando nuestra jornada con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y nos regala, como siempre, la idea central que nos tiene que ayudar, ¿verdad? Para vivir, para comprometernos más en la construcción de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Éxodo 14, 5 al 18, leitmotiv, idea central: entraron en medio del mar. Aquellos días, cuando comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado, el faraón y su corte cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado marchar a nuestros esclavos israelitas. El faraón se acercaba, los israelitas alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos y, muertos de miedo, gritaban al Señor y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, nos has traído al desierto a morir. ¿Qué nos has hecho sacándonos de Egipto? Nos has traído entonces en este lugar, déjanos en paz y serviremos a los egipcios. Más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la victoria que el Señor les tiene prometido. Y ponete ya ella, amigo, ¿verdad? Estas dos partecitas. En primer lugar, el pueblo. En su intercesor, ¿verdad? Y es lo que muchas veces nos pasa, queridos hermanos. Muchas veces nosotros gritamos, despotricamos contra la iglesia, contra los sacerdotes, contra alguna gente pastoral, contra papá, contra mamá. Y sin embargo son los que en el fondo están buscando el bien de la comunidad. Ciertamente que con sus limitaciones, pero siempre por lo menos. Hay una limitación porque tenemos que atravesar el desierto. Tenemos que atravesar todo este caminar de dificultades para llegar a la tierra prometida. Pero upepe ñande yaran ñandere yay. Coabe ya yeje shabai ya güero sapucay ñande yara ñande sin ora moyepe ñande yara ñanderendu. Y después viene la segunda partecita. Moisés, a pesar de eso, no se desanima. No tengan miedo. Manténganse firmes y verán la victoria de nuestro Dios. A pesar de las dificultades, los problemas, las enfermedades, el dolor, en este día al Señor que nos fortalezca, que nos anime, que nos dé esa gracia, ¿verdad? Para hacer tanto bien, primero a nosotros mismos y luego también a los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora con las preguntitas. Las preguntitas son aquellas que nosotros le hicimos a Juan el Bautista, y ahora a ver si aprendemos, si nosotros somos capaces de responder. Ustedes habrán anotado y eso es lo lindo. Y eso es lo que quiero saber, si son capaces ustedes de responder. Primera pregunta. Atención, queridos chicos. ¿Le decían a Juan el Bautista que él era el Mesías? ¿Sí o no? ¿Y qué le respondía Juan el Bautista? Juan les respondía que él no era digno ni siquiera de desatarle las sandalias al Mesías. Muy bien, queridos chicos, ¿se dan cuenta? Él decía: yo no soy digno ni de desatarle las sandalias al Mesías. Yo simplemente soy aquel que viene a anunciar y a preparar el camino del Mesías. Muy bien. Esto es importante que nosotros sepamos, queridos niños. Juan el Bautista no es el Mesías, pero él vino a preparar, y eso significa preparar un camino de conversión. Vamos a hacer una segunda pregunta, queridos niños. Atención. ¿Qué significaba preparar el camino del Señor, queridos niños? Significaba que cada uno debía alejarse del pecado y cambiar de vida.
Muy bien, queridos chicos, esto significa preparen los caminos al Señor. Alejarse del pecado, alejarse de las cosas negativas. Pero sobre todo lo más importante entonces es cambiar de vida. Desde ahora me comprometo. Y Juan el Bautista predicaba eso. Y por eso él decía de frente, no tenía miedo a nada ni de nadie, queridos chicos. Qué lindo esto, que podamos hacer ese camino, alejarnos del pecado y sobre todo cambiar de vida. Una verdadera conversión. Vamos a la tercera preguntita y estén atentos, anoten y sobre todo denme una respuesta. ¿Comprendían toda la gente en general, queridos chicos, lo que significa preparar el camino del Señor, es decir, esa conversión hacia Dios? En lo general la gente sí comprendía, pero aquellos que vivían en pecado y cometiendo injusticias no querían reconocerlo. Muy bien, queridos chicos, se dan cuenta, siempre el que está luchando, entonces reconoce y dice, aquí el Señor me llama para que yo me pueda convertir, para que yo sea un chico bueno, saber escuchar a papá, saber escuchar a mamá, cómo tengo que preparar el camino para Dios. Pero por otra parte también nos está diciendo que hay mucha gente que no querían reconocerlo. Y era justamente aquellos que estaban cometiendo pecado y cometiendo injusticia. Queridos chicos, por el día de hoy entonces hemos aprendido algo más sobre la figura de ¿quién, querida Vanessa? De Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Ahora nosotros vamos a rezarle a Papito Dios, que nos quiere tanto, vamos a alzar así nuestras manitos y le decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora les dejo la bendición de Jesús, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.